Como cada lunes, la tenemos ya conectada a ella, a Eva Koutsovitis. Ella es ingeniera civil y docente universitaria, para hablar de todo lo que está pasando actualmente en la ciudad de Buenos Aires. Hola Eva, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Hola ¿Cómo Eva, andan? muy bien. Muchos lunes en el medio. No, y pasaron muchas cosas. Sí, bueno, al menos en la ciudad de Buenos Aires, ni hablar a nivel nacional, pero lo cierto es que desde que tuvimos nuestra última charla a la fecha, pasó algo bastante inédito en la ciudad de Buenos Aires, y es que sesionó la legislatura porteña. La verdad es que no es para nada usual que la legislatura sesione. Qué Esta es la locura cuarta eso, ¿no? sesión del año. Estamos casi en el mes de julio. Terminando junio, sí. Arrancando julio, y hubo 4 sesiones en todo el año, teniendo en cuenta que la primera de esas sesiones, que es la apertura de sesiones ordinarias, que tuvo lugar el 2 de marzo, es obligatoria. Así que la verdad es que eso en primer lugar. Lamentablemente, la legislatura, cuando se junta a sesionar, no se junta a sesionar leyes que tengan que ver con los problemas cotidianos de las porteñas y los porteños, y lamentablemente, en la sesión del último jueves, hace 10 días atrás, en la legislatura porteña se aprobó con 30 votos afirmativos y 23 negativos la llamada Ley de Hojarasca, es decir, el equivalente a la Ley de Hojarasca nacional de Sturzenegger, solo que en la ciudad de Buenos Aires. Esta ley fue aprobada, votada por el macrismo, por el mileísmo, por la coalición cívica y también por los radicales. Bueno, yo les contaba, cada vez que la legislatura sesiona no es para traernos buenas noticias, por supuesto que esto no fue una excepción, porque detrás de la aprobación de la ley de hojarasca, lo que está es el negocio de la privatización del espacio público, sí, por un lado, el de financiamiento al desarrollo del sur de la ciudad por otro, y además el de financiamiento a la economía popular. Aprobada la ley de hojarasca, ahora Jorge Macri tiene piedra libre para poder privatizar todos los espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires. Esta ley de hojarasca lo que hace es derogar leyes y ordenanzas que, según el oficialismo porteño, en realidad son obsoletas, son cargas burocráticas innecesarias para quienes quieren emprender en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de la derogación de 19 ordenanzas, 17 leyes y varios artículos de leyes y de ordenanzas. Bueno, insólitamente incluyeron en la ley de hojarasca para su derogación una ordenanza clave para la defensa del espacio público. Estamos hablando de la ordenanza 46.229. Esta ordenanza prohibía privatizar y cambiarle el destino a los espacios verdes públicos de la ciudad de Buenos Aires. Claramente era una ordenanza que defendía el suelo absorbente, que es absolutamente estratégico para mitigar las amenazas de origen natural que la ciudad tiene, que son las inundaciones y las olas de calor. Esta ordenanza expresamente prohibía entregar en concesión, en cesión, en transferencia o en tenencia precaria, además de otorgar permisos, cambios de uso o cambios de destino a todos los espacios que están destinados a parques, plazas, plazoletas y cualquier otro espacio verde de uso público en la ciudad. Bueno, la realidad es que la protección de nuestros parques frente a la privatización y a la comercialización indiscriminada, desde ya que no tiene nada que ver con una traba administrativa, sino que se trata de una política de Estado que tiene que ver con garantizarnos el derecho a un ambiente sano. La verdad que es absolutamente falso que esta normativa carezca de actualidad, sobre todo si tenemos en cuenta que la ciudad de Buenos Aires es una de las capitales del mundo con menos espacio verde por habitante. Estamos hablando de que en la ciudad de Buenos Aires tenemos entre 4 y 5 metros cuadrados de espacio verde público por habitante, cuando las recomendaciones son tener entre 10
y 15. Bueno, ahora Jorge Macri, el ejecutivo porteño, tiene vía libre para privatizar el poco suelo verde que nos queda. Las plazas se van a transformar en shopping, en emprendimientos privados, van a poder enrejarse y es más, hasta nos podrían cobrar entrada, como pasa en el Parque Sarmiento. Por eso es que hubo algunas movilizaciones vinculadas a la defensa del espacio verde público en la Ciudad de Buenos Aires. Una de ellas tuvo lugar hace unos más de 10 días atrás. Fue una movilización que llevaron adelante vecinos de Palermo junto con la Asamblea del Barrio en defensa de los espacios verdes de Palermo. Marcharon del Jardín Botánico hasta Plaza Inmigrantes de Armenia justamente para decirle no al estacionamiento subterráneo que el gobierno tiene previsto hacer en Plaza Armenia y en otras plazas de la Ciudad de Buenos Aires y no a la privatización del Jardín Botánico. Yo no sé si se enteraron, pero el gobierno ha avanzado con la privatización del Jardín Botánico, justamente con estos shows privados inmersivos de luces tan cuestionados. Pero bueno, lo cierto es que no solamente están en riesgo todos nuestros espacios verdes públicos, sino que también esta ley de hojarasca ha derogado leyes y ordenanzas vinculadas a importantes derechos que hemos venido conquistando las porteñas y los porteños. Bueno, se han derogado ordenanzas que, entre otras cosas, establecían algo bastante obvio, ¿no? Para poder garantizar la transparencia a las y los consumidores. Esta ordenanza establecía que la cartelería de los locales comerciales tenía que estar en castellano, una obviedad derogada. Bueno, también se deroga una regulación que establecía criterios ergonómicos para los fabricantes de mochilas escolares, ¿no? Justamente para evitar lesiones en niñas y niños que están en edad escolar. También fue derogada. Se derogó una ley que prohibía usar las plazas más significativas de la ciudad. Estamos hablando de la Plaza de Mayo, de la Plaza Congreso, para fines privados y comerciales, justamente para preservar el patrimonio histórico. Se deroga una ley que le daba asistencia tanto técnica como económica para emprendimientos y para desarrollos productivos a mujeres jefas de hogar. Bien, se deroga la ley que declaraba la emergencia en infraestructura y en saneamiento en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, en donde 1 de cada 3 habitantes no accede al saneamiento cloacal y no accede al agua potable. Se deroga también la ley que justamente creaba la libreta sanitaria, es decir, el documento de salud infanto-juvenil, en donde se registran los controles médicos de peso, de altura, los antecedentes clínicos y además el control de vacunas de niñas, niños y adolescentes. Eva, eso se deroga. ¿Eso ya no va a estar? ¿Eso es lo que buscan, que no esté más la libreta? No, lo que no va a estar más es la libreta. Yo no sé si recuerdan, pero bueno, en una época eran las escuelas públicas las que controlaban esas libretas. Claro. Entonces ahí justamente vos tenías una especie de doble chequeo, porque cuando te anotabas en la escuela, sobre todo en el nivel primario, se controlaban, entre otras cosas, el calendario de vacunas. Y además había controles médicos que se asentaban en esa libreta vinculados a controlar, ¿sí?, el crecimiento de niñas y niños, es decir, la evolución del peso, de la talla y también los antecedentes, ¿no?, que podrían tener las niñas y los niños. Eso se deroga. O sea, estamos en el momento de menor vacunación de nuestro país. Exactamente. Y sacan una regulación clave para por lo menos esto, ¿no? Este doble chequeo que se hacía en las escuelas, por lo menos públicas, de la Ciudad de Buenos Aires. Es un escándalo. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que esta sesión pasó bastante desapercibida. No hubo posicionamientos contundentes por parte de las y los legisladores. Es demás, hubo varios legisladoras y legisladores, también de bloques opositores, que se ausentaron durante la votación de la ley de hojarasca de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que
además de esto que yo les cuento, que derogó la ley de hojarasca, derogó una importante conquista de las organizaciones y movimientos sociales, que es la ley de economía popular. La verdad es que la ley de economía popular fue discutida, debatida por el conjunto de las organizaciones sociales de la ciudad de Buenos Aires. Hubo muchísimos ámbitos para justamente hacer aportes a la ley de economía popular. Una ley que estaba, por supuesto, dirigida a impulsar actividades vinculadas a la economía popular, pero también formalizar esas actividades. Estamos hablando de actividades de cooperativas, de mutuales, microemprendimientos autogestivos y todo lo vinculado a el sector de la economía popular, que justamente es el sector de mayor vulnerabilidad económica de la ciudad de Buenos Aires. La ley de hojarasca lo que hizo fue derogar la ley de economía popular de la ciudad. La verdad es que, insisto, esto termina aprobándose con 30 votos a favor, 23 votos en contra, 7 ausentes de el recinto, algunos pertenecientes, insisto, a bloques opositores, sin mayores intervenciones por parte de legisladoras y legisladores que alertaran respecto a lo que implica la aprobación de esta ley de hojarasca y sin que tampoco denunciaran algo muy importante, porque no solamente estamos hablando de un retroceso en materia ambiental y social, sino que estamos hablando de un nuevo fraude institucional, porque este proyecto de ley requería de mayorías especiales, es decir, requería de 31 votos y no de los 30 votos obtenidos. ¿Por qué? Porque es un proyecto que modifica la planificación de la ciudad, en tanto los parques públicos se pueden privatizar y además pueden cambiar su destino. Eso cambia fundamentalmente la planificación urbana. Cuando eso sucede, se requieren mayorías especiales y además se requiere el mecanismo de votación de doble lectura, que consiste en votar por primera vez, convocar a una audiencia pública al conjunto de la ciudadanía y votar por segunda vez para que la ley quede aprobada. Por eso es que, insisto, estamos frente a un gran fraude vinculado a la temática o las cuestiones ambientales, las cuestiones sociales y también la cuestión institucional. Seguramente esta ley va a terminar discutiéndose en la justicia cuando el gobierno, por ejemplo, intente transformar alguna de nuestras plazas o nuestros parques, como lo está intentando hacer, en shopping, estacionamientos subterráneos o cambiarle el destino justamente para seguir haciendo negocio con nuestra tierra pública, que es lo que este gobierno mejor sabe hacer. Así que bueno, veremos qué sucede, veremos, ¿no? Qué es lo que hace el gobierno, pero la verdad es que no tengo buenas noticias para darles. Te mandamos un beso ahora. Mira, nos dejás así sin palabras, Seba. ¿Qué querés que te diga? Nos dejás como recalculando todas las cosas que se modifican en estos pocos minutos que lo contaste. Es muy llamativo todo. Bueno, la verdad que sí, sabemos, ¿no?, que los pilares de Jorge Macri tienen que ver con, por un lado, la limpieza social y territorial, sí, por otro lado, con los grandes negociados con la tierra pública, los grandes negociados inmobiliarios, acá lo vemos con muchísima claridad, y por supuesto, el otro pilar que tiene que ver con el paraguas mediático, que acá también lo vemos, porque esto que es un escándalo, la verdad es que no ha sido noticia en ningún medio. Bien, la verdad es un escándalo, son importantes retrocesos en relación a cuestiones ambientales, sociales e institucionales en una ciudad, insisto, ¿no?, que está en emergencia social, que está en emergencia ambiental y que por supuesto debería ir a contramano de la ley de hojarasca. Total. Bien, la verdad es que lamentable, veremos qué es lo que sucede. Gracias, Eva, gracias por esta participación una vez más. Ojalá la semana que viene sean, aunque sea una chiquitita, buena noticia, chiquitita. A ver si inauguramos, por favor, exacto, por favor, el Eva, sector de las buenas noticias en Cava. Exacto, tenemos tantos segmentos, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo a ver qué pasa y si encontramos el segmento de las buenas noticias en la ciudad de Buenos Aires. La hojarasca de las buenas noticias. Yo me conformo con el segmento Las Fantasías de Jorge eso también la semana que viene, Eva. Me gusta esa. Vamos a apuntarle a la fantasía. Dale. Ahí está. Ese va a ser más eso. fácil que el de buenas noticias, ya lo sabemos.
Exactamente, tal cual. Vamos por esa, vamos por las fantasías de Jorge. A ver, entonces, si aunque sea, nos divertimos un rato. Te mandamos un abrazo grande, Eva. Buena semana para vos. Hermosa semana para ustedes. Abrazo enorme para todas y para todos. Pasó así María Eva Coutsovitis, ingeniera civil, docente universitaria.